capítulo 2, en el versículo 14 vamos a estar leyendo allí en esta oportunidad. Gracias a cada niño, cada niña que está en esta mañana, todos los que estamos reunidos y los que vienen en camino, también pronto estarán con nosotros glorificando al Señor en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre, una vez más te doy gracias. Gracias, solo te damos gracias porque eres digno de toda gloria y de toda honra. Gracias te damos en esta mañana cuando podemos estar en este lugar que lo hemos declarado casa de oración y puerta del cielo. Gracias, Señor, porque creemos que en este lugar, en esta mañana, podemos estar reunidos y es allí donde usted envía bendición y vida eterna cuando estamos unidos en oración. A pesar de las dificultades, de los problemas, cualquier angustia, cualquier necesidad que haya entre nosotros, pero juntos, Señor, en armonía, recibimos tu bendición en esta mañana. Porque tu palabra dice que cada mañana tus misericordias son más amplias. Señor, bendice cada hermana, cada hermano en esta mañana. Bendice, Señor, a cada esfuerzo de cada hombre, de cada mujer que se dispone en esta mañana a darte la gloria, a darte la honra, a darte la alabanza, porque te lo mereces, porque eres soberano sobre todas las cosas. Creaste todo, hiciste todo, oh Dios, y por eso te damos a ti la gloria. Gracias. Gracias por los niños. Gracias, Señor, porque esos son el futuro, mi Dios, para la iglesia, para el evangelio, llevando tu palabra en todas partes, Señor. Es el compromiso de enseñarles, de ayudarles a ellos también para que puedan impartir tu palabra. Gracias por el músico, Señor. Gracias por los cantores en esta mañana. Gracias por el técnico, Señor, en esta mañana. Gracias, mi Dios, por los que sirven en este lugar. Gracias por el pastor, por la palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Que sea conforme a la necesidad que haya en cada corazón. Háblanos a nuestras vidas. Edifícanos a nosotros en esta mañana a través del canto, a través de tu palabra, que pueda ser un refrigerio para el que está afligido, para cualquier circunstancia. Tu palabra pueda ser eficaz en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por los que toman la fotografía. Gracias, Señor, por los que estamos dispuestos a extender la mano. Gracias, mi Dios, por todo. En esta mañana recibe la honra, recibe la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido estar en este lugar. Quito un momento el atril para la proyección en Facebook. Y vamos a cantar en esta mañana un cántico basado en el Salmo 95, verso del 1 al 6, que lo voy a leer de la siguiente manera. Dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor.
el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo si el Señor su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Él es el Salvador, nuestro Dios, el cual se merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Glorificar a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Hijo Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Ese aplauso debe ser muchísimo más fuerte si es para nuestro Señor. Amén. Y continuamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios formó todo. Nuestro Dios formó la tierra, el mar, nos formó a nosotros mismos. Y cada día debemos ser agradecidos con Él por todo lo que nos ha dado. Amén. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador.
romperlo, prueba o aflicción. Podrá acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. ¿Qué puede separarnos de tu amor? Venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra, en las alturas, podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Arrancarnos de tu eterno amor. Y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Así es como lo decía el apóstol Pablo a los romanos: ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y continuamos alabando y glorificando el nombre del Señor, porque así como Él nos ha salvado, nos tiene en sus manos. Cada día nuestra responsabilidad es poner nuestros ojos en aquel que se entregó por nosotros. Dice la Biblia que tenemos que cada día poner nuestra fe y nuestra mirada en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo.
Y todos los días de nuestras vidas, hermanos, no importa qué dificultad, qué necesidad o qué alegría esté viviendo, siempre debe ser nuestra fe y nuestros ojos en aquel que nos amó. Amén. Tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y luz terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Tu mirada en el día que Dios a Jesús levantó, y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán toda gloria a Cristo el Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Señor, te damos muchísimas gracias porque nos has rescatado a cada uno de nosotros, Señor. Porque un día tu mirada se posó en nuestras vidas. Porque un día, Señor, llegaste al encuentro de cada uno de nosotros. Porque un día confrontaste nuestro pecado, Señor.
con tu palabra. Porque un día, Señor, nos llamaste al arrepentimiento genuino y verdadero. A un arrepentimiento, Señor, en el cual pudiésemos aceptar primero que te necesitamos por sobre todas las cosas, Señor. Que no somos autosuficientes, sino que cada día, Señor, dependemos de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad. Que aunque a veces tantas cosas que tú haces en nosotros, Señor, los vemos tan regulares, tan cotidianos, tan normales como es el respirar de cada momento, aún, Señor, en eso, tú nos amas de tal manera, Padre de la Gloria. Porque nos permite, Señor, hoy estar con vida para poder glorificar tu nombre. Porque nos permite, Señor, hoy tener un aliento nuevo, Señor, para poder estar unidos en familia, unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, Señor, para glorificar tu nombre. Te pedimos, oh Dios, que cada día, Señor, nuestra mirada pueda ponerse en ti. Como lo decía hace un momento, que no nos importen las dificultades, las necesidades, los problemas, tribulaciones, aflicciones, porque eso vendrán a nuestras vidas. Pero confiemos en aquel que ha vencido al mundo. Y si venció al mundo, venció cualquier necesidad, para que cada día, Señor, nuestra labor como tu Hijo, como tus siervos, como ese remanente fiel, sea de ir a aquellas personas que tanto te necesitan, sea de ir a aquellas personas que tanto necesitan, Señor, de tu palabra, necesitan, Señor, de tu misericordia, así como un día, Señor, tú enviaste a personas que fuesen por nosotros, Señor, a que tu palabra fuese sembrada en nuestras vidas. Permítenos también ser instrumentos, Señor, de gloria y de honra para tu nombre. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí,
cada uno de nosotros, oh Dios. Permítenos que cada día podamos responsabilizarnos de esa gran comisión, Padre Celestial. Que sea un privilegio para nosotros, Señor, poder darte a conocer para la gloria y la honra de tu nombre. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, envíame a mí. Yo iré. Toda la gloria y la honra sean para ti, oh Dios. Y así como lo hemos dicho hace un momento, heme aquí, envíame a mí. Así como lo dijo en su momento el profeta Isaías, cuando la voz del Señor lo interrumpió en un sueño y le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así como ahora lo cantamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Permite, Señor, que no sean solamente palabras vacías. Permite que no sean solamente, Señor, por poder estar deleitándonos cantando esta alabanza, sino que sea un compromiso en lo más profundo de nuestro corazón. Cada día, Señor, te pido perdón porque somos tan negligentes o ignoramos o de pronto no entendemos el valor tan importante que nos ha encomendado a cada uno de nosotros de poder llevar tu palabra, Señor, a donde sea que estemos. A veces creemos que porque ya somos salvos o porque ya creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, ya nuestra labor finaliza allí. Y no, es allí donde comienza cada una de nuestra labor. Es allí donde se nos ha dado una vida nueva. Es allí donde se nos ha encomendado esa gran labor de que vayamos a todos los rincones del mundo, Señor, llevando tu palabra. Sea orando, sea yendo o sea ofrendando, Dios. Permítenos, Señor, ser partícipes de la extensión de tu reino sobre la tierra. Permítenos, oh Dios, que cada día veamos la necesidad espiritual de las personas que tanto te necesitan. Y siempre recuerdo, Señor, cuando esta canción me llega a mi mente, desde el momento, Señor, tú todo lo tienes preparado, porque el día exacto, Señor, que tu palabra llegó a nuestra vida, que llegaste a un encuentro con nosotros, Señor, no fue por mera casualidad. No fue porque yo creí, sino que fue porque tú, Señor, pusiste el deseo, el anhelo y la convicción en mí para yo poder conocerte a ti, oh Dios. Tú nos llamaste primero a nosotros, Señor. Tú buscaste, Señor, de lo más inmundo, de lo más pervertido, de lo más corrompido, Señor. Buscaste nuestras vidas para santificarlas y para que tu nombre sea glorificado por medio de ellas. Permítenos, Señor, que ahora que vivimos bajo la gracia, ahora que vivimos bajo tu palabra, Señor, que no somos perfectos, pero que todos los días buscamos, Señor, caminar confiadamente contigo, y que cada día deseamos, Señor, ser más santo porque tú eres santo, Dios. Permítenos, Señor, ver a las personas con esa necesidad de ti, oh Dios. Ver a las personas tal cual, Señor, son delante de tu presencia. Ver a las personas con esa sed, Señor, de poder buscar algo en quien adorar. Porque muchas personas adoran ídolos, otras personas adoran a la familia, el dinero, las propiedades, diferentes cosas, Señor. Pero nosotros que ahora te conocemos a ti, permite, Señor, que tu palabra pueda llegar a esos corazones, que tu palabra haya cabida en esos corazones. Pero, Señor, por sobre todas las cosas, llévanos, Señor, a las vidas en las cuales tú estás trabajando, Señor. En las vidas en las cuales, Señor, tu palabra va a germinar, dará fruto al 100 por 1 conforme, Señor, a tu propósito y conforme a su voluntad, oh Dios. Que cada día nuestro deseo y nuestro anhelo no se quede solamente en querer hacerlo, sino en hacerlo y hacerlo regularmente, Señor, para la gloria de tu nombre.
porque para ti es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Envíame aquí, envíame a mí. Envíame aquí, envíame a mí. Yo iré por aquello, yo iré que van sin ti, envíame a mí, yo iré. Ya saben, hermanos, están cantando esta canción con un propósito. Envíame a mí, yo iré. Pueden sentarse, mis hermanos, amén. Gloria al Señor. Heme aquí, envíame a mí. Gloria al Señor. Bueno, voy a invitar a nuestro hermano Marcos al despertar misionero. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a recordar la cita, todavía vamos a finalizar ya esta semana así con Primera de Juan. ¿Primera de Juan qué? 3:4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel... ¿Se le olvidó? Sí. Sí, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, porque el pecado es quebrantamiento de la ley. Y yo quiero aclararles algo con este texto. No está hablando de la ley mosaica, está hablando de la ley del corazón, del espíritu, a la que se manifiesta en reconocer a Jesucristo. Según el contexto, nosotros vemos que está hablando es de Jesucristo. Entonces el que niega al Señor Jesús, pues niega esta ley del Espíritu, no es la ley mosaica. Ahora vamos a algunos les repartir los papelitos en Primera de Juan 3:5. Vamos a repetirlo todos aprovechando que tienen el papel. No me alcanzó para todos, se me acabó el rollito de imprimir, así que le pido disculpas. Y dice, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Si el hermano lo coloca, lo repetimos todos, que no todos tienen el papel. Primera de Juan 3:5. ¿Sí? ¿Ya sale? No, 3:4, es 3:5. ¿Ah? Aquí no ha cambiado. Ahora sí. A la cuenta de 3 lo vamos a repetir todos juntos. 1, 2 y 3. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Recordemos que el Señor nos manda a santificarnos. ¿Quién tiene alcancía de esta? Levánteme la mano. ¿Quién la tiene? 1, 2, 3. Ah, no, esa es una sola, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Quién más? 4. ¿Quién le falta? ¿Usted tiene? 5. ¿A quién le falta? Levante la mano, ¿quién le falta? 1, 2. Nada más, el resto. Eliezer 3, Michael 4, Sadra 5. ¿Ah? A la misma, sí, 5. ¿Alguien más? El resto no. Sí, ya la conté. Ok. Sí, era para traer la próxima semana las que faltan. Hay un hermano que me estaba proponiendo que pusiéramos el arroz, que trajeran por bolsitas. Pudiera ser una vez al mes que trajeran una bolsita también, para no echarlo en los envases, sino directamente una bolsita de arroz y una bolsita de grano. Sería bueno también. Vamos a hacerle la publicidad al mercantil. Cuando vienen las ofertas, 2,5 libras cuestan
200, 900. 5 libras, sí, 2 kilos y medio, 8,900. Si usted me da la plata, yo lo compro y lo traigo y aquí firmamos que yo se lo traje. También es fácil. Recordamos para qué es esa ofrenda, porque no le dije. Esta ofrenda, igual que la que estamos haciendo de arroz y granos, es para el pastor Héctor, que él está en una comunidad indígena como misionero. Entonces, es bueno que nosotros colaboremos, ya que a fin de año vamos a realizar una actividad donde él nos va a acompañar aquí, a hablar un poco de misiones, y ese día, como iglesia, en ese culto misionero, le vamos a entregar las ofrendas que recojamos en las alcancías y las ofrendas de granos y arroz. Y esta la pongo aquí para testimonio. Esta una hermana la llenó completa. Se la entregamos el domingo y ya la trajo llena. Yo pensé que yo estaba haciendo bien porque tenía una alcancía vieja y llegué y le pegué el papel y tenía unas monedas y billetes que yo había metido, tenía ahí más o menos. Yo dije, oye, yo creo que voy adelantado. No, ya se me adelantaron. Gloria a Dios, para testimonio lo digo. Si la hermana la llenó y necesita otra, también se la podemos acercar, no hay problema. Entonces, hermanos, recordemos, estamos orando por el pastor Héctor, por la misión, por el despertar dentro de nuestra iglesia, por el evangelismo que vamos a tener el día sábado, que es 28, en el norte, en el Edén, en Betania, en Betania. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dónde nos vemos? Acá. ¿A qué hora? ¿A las 3:30? ¿A las 3? ¿A las 4? Ok, entonces los de aquí nos vemos aquí, los que van a venir nos vemos acá a las 3 de la tarde y de aquí salimos hacia el lugar. ¿Sí? Entonces la idea es que podamos ir varios. Yo sé que quizás es un día que algunos están trabajando, pero quizás la mayoría no. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para colaborar con la obra del Señor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visitar a unas personas, vamos a evangelizar. En ese sector se va a abrir una red familiar o una célula de crecimiento, como usted le quiera llamar, para predicar la palabra. El hermano Elis. También otra hermana me comentó para hacer una red familiar en su casa. Si alguien desea hacer la red familiar, pues me comenta y nosotros lo acompañamos los primeros días, le damos el estudio que se va a dar, es Conociendo al Dios Vivo. La idea es que toda la iglesia pudiéramos estar orando ese mismo día, esa misma hora o cualquier día, pero que todos en los hogares se pudiera estar orando por las misiones, por la iglesia. Esa es la oración básica, la iglesia y las misiones. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Marco, amén. Y a todos los que están apoyando esta actividad. Vamos a recolectar los diezmos y las ofrendas. Sabemos que las bandejas plateadas para ofrenda y diezmo y el cofre ocre para las misiones. Padre, te doy gracias porque eres maravilloso y eres poderoso. Gracias, mi Dios, por cada hermana, cada hermano que va a ofrendar en esta mañana. Bendícele en el nombre de Jesús. Amén. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio siendo, aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy, y así contribuyendo el evangelio siendo, aleluya, con gozo doy. Mi vida doy, aleluya, mi vida doy, y así contribuyendo el evangelio siendo, aleluya, mi vida doy. Gloria a Dios. Padre, seguimos delante de tu presencia porque eres bueno. Mi Dios, gracias por los hermanos que pudieron ofrendar y los que no, súplele para otra oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitar a nuestro hermano pastor. Amén. Ya debe venir por allí. Gracias a los hermanos que vienen de Florida.
Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Y todos los hermanos que están en esta mañana, gracias por su asistencia en esta mañana. El hermano pastor creo que está todavía. Gloria a Dios. Vamos a buscar en segunda de Timoteo. El pasaje en esta mañana en segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Aquí viene nuestro pastor, adelantándole el trabajo. Gloria a Dios. Vamos a orar por él. Padre, una vez más te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias, mi Dios, porque nos permites adorar y alabar tu nombre. Gracias, Señor, por nuestro hermano pastor. Te pedimos que le bendigas, que le ayudes, que le fortalezca. Bendice a su familia, suple sus necesidades, mi Dios, y lo que está bajo tu gracia, concede sus peticiones. En el nombre de Jesús, Señor, habla a través de él a este pueblo, conforme a la necesidad que haya en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, muy buenos días. ¿Cómo amanecen? Me alegra que estén bien, que estemos juntos, que podamos compartir este primer día del Señor. ¿Puede ser un favor, mi hermano? ¿Me alcanza el butaquito este que está aquí? Gracias, Joseph. Gracias, hermano. Ya estoy viejito, tengo que tener cositas al lado, mesitas de noche, ayudas. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Timoteo capítulo 2 y vamos a darle continuidad hoy al tema que venimos trabajando juntos, que es el del obrero de Dios, haciendo énfasis en el servicio al Señor. Yo sé que ya Sadra leyó al principio del culto los primeros versículos para introducir el culto. Vamos a leer ahora toda la sección desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Y luego vamos a meditar en esta sección, con el favor del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 26. Dice: recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad. Y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, tú sabes que generan contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. El obrero de Dios procura ser aprobado por el Señor. No estamos hablando de aprobación de salvación porque la recibimos por la obra de Cristo. Estamos hablando de aprobación como una promoción de parte de Dios o una certificación de parte del Señor en cuanto a que estamos haciendo su voluntad, siendo ahora sus hijos y especialmente queriéndole servir, sirviéndole a las demás personas. Alguien aprobado es aquel que ha sido probado y que ha pasado la prueba. Y esto no implica solamente un evento, porque nosotros pensamos hoy en día mucho en situaciones puntuales y no en procesos. La vida cristiana es un proceso y el aprender a servir a Dios, sirviéndole a la gente y servirle a la gente en el nombre de Dios, es poco a poco, es paso a paso. Nosotros a veces tendemos a ver la foto y no la película, el momento y no el proceso a través del tiempo. Un obrero de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios, una sierva de Dios no se forman en un solo día. Tenemos un proceso de crecimiento y madurez personal y también de madurez en el servicio. Entonces, cuando tocamos este tema, no estamos diciendo solo la foto, hizo bien o hizo mal esta o aquella actividad, sino cómo ha desarrollado un carácter que Dios aprueba y que lo certifica como su siervo. A eso nos estamos refiriendo y espero que quede muy claro. Por ello decimos que quien le sirve a Dios procura ser aprobado por Él en cómo, dos cosas, interpreta la Biblia y en cómo usa esa Biblia en sus conversaciones. Y como vimos la semana pasada, el obrero de Dios busca extender el reino de Dios. Para eso necesita discípulos, personas a las que acompañe a caminar con Cristo y que luego acompañen a otros a caminar con Cristo. Entonces el obrero de Dios no necesita un púlpito oficial ni un programa organizacional para desarrollar su labor. Necesita ser una persona que esté en contacto con más personas. Eso es todo. Y este capítulo, voy a hacer énfasis, no aparece allí la palabra en la traducción Reina Valera contemporánea. Creo que aparece en otras versiones más, con un lenguaje más dinámico, la palabra conversación. Y vamos a ver cómo no necesitamos estar en un culto oficial o en una labor organizada, sino que en la interacción nuestra con otras personas es como servimos a Dios. Sí necesitamos profundizar en la palabra de Dios y ese es nuestro primer punto. El obrero de Dios, aprobado por Dios, es aprobado en sus conversaciones cuando usa bien la palabra de verdad, como aparece en el versículo 15. Y luego cuando evita palabrerías vanas y profanas, y vamos a describir a qué nos referimos con eso. El capítulo 2, versículo 15, vuelva usted allí conmigo, dice, procura, y no procura de cualquier manera, con diligencia. La semana pasada vimos esforzarnos en la gracia, aquí dice procura con diligencia. No se le sirve a Dios con pereza o con negligencia, sino con entrega, ¿no? Procura con diligencia, ¿qué? Presentarte ante Dios aprobado. Queda claro que la aprobación la da Dios, pero primeramente dice en qué aspecto, como un obrero, alguien que trabaja para el Señor. Esto es un paralelismo hebreo, no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Entonces usar bien la palabra de verdad, que en general es la Biblia,
Primeramente, requiere que no nos avergoncemos, que fue el tema que tanto resaltamos anteriormente, de lo que la verdad de la Biblia enseña. Requiere que haya una disposición emocional, una voluntad férrea para exponer lo que Dios dice en su palabra, así vayamos a ser criticados, ofendidos o humillados. La semana pasada hicimos bastante énfasis en eso y creo que Eliezer David hizo una aplicación buena cuando habló de que compartiéramos los cultos y los reels y las publicaciones de la iglesia en nuestras redes sociales, porque a veces no los compartimos porque nos avergüenza que nos critiquen, pero sí compartimos otras cosas para quienes comparten en las redes sociales, obviamente. Entonces eso es un punto que hoy se da, que no se daba en esa época. No existían redes sociales, pero sí existía interacción social, siempre ha existido y siempre existe la posibilidad de que se burlen o lo ofendan a uno por lo que uno cree, uno piensa o uno hace, y con ese avergonzamiento lo quieran detener en lo que piensa, decide o hace. En este caso, en decidir caminar con Cristo y dar a conocer a Cristo. Entonces, indefectiblemente, si queremos usar bien la Biblia, tenemos que estar dispuestos a que quieran detenernos, ofendernos o avergonzarnos, y tenemos que estar dispuestos a pasar la vergüenza. Tenemos que aprender a estar cómodos con la incomodidad, a no dejarnos detener por la oposición o la crítica, sino a esperar que venga. Y así, con esa actitud, somos fieles a la palabra fiel. Así terminamos la semana pasada. Mira el versículo 11 al 13. Esta palabra es fiel. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Obviamente, si sufrimos, vimos el contexto por extender su reino y que otros conozcan a Cristo. Pero también dice, si lo negaremos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, su fidelidad debe promover nuestra fidelidad, y eso significa estar de nuevo dispuestos emocionalmente a que nos quieran avergonzar por lo que exponemos de la Biblia. Y vuelvo y hago el énfasis que voy a hacer durante toda la enseñanza hoy, la predicación, no en un púlpito oficial o en un culto organizado, sino en la relación con las personas, en meras conversaciones. Tenemos que decidir si vamos o no a sustentar nuestros argumentos y nuestras opiniones en lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que quieran avergonzarnos. Y ahí entonces vemos que es paralelo el hecho de, versículo 15 de nuevo, no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, no se avergüenza de ella, por eso la usa. Y el término en el original, en el idioma original, es que corta rectamente la palabra de verdad. Hay varios intérpretes, la mayoría está de acuerdo que sería como cuando uno está en la cocina, bueno, los que están en la cocina. Yo llego a la cocina para ver qué hicieron, no para cocinar, pero que cortan con un cuchillo de pronto una torta, un ponqué, una tarta, le dicen en Estados Unidos, bien recto y lo mejor posible para que sean los pedazos lo más equitativos y lo más bien hechos o bien sacados para cada miembro de la familia. Otros han hablado de que esto habla del avance y que es como cuando alguien corta por la selva o por una cantidad de maleza, va cortando las plantas para que se abra un camino y pueda avanzar alguien, pero que se hace rectamente para dirigirlo lo más pronto, porque el más rápido camino entre dos puntos es la línea recta, no dar muchas vueltas. Pero aplicado a esta ilustración, a la palabra de Dios, a la Biblia, es interpretar correctamente. Toda esta ilustración es para decir, tiene que entender bien lo que la Biblia dice y tiene que saberla interpretar para poder opinar y para poder querer ayudar cuando esté hablando con alguien basado en la palabra de Dios. Dentro de esa interpretación, los viernes hemos tocado con quienes están en el Instituto Bíblico. A propósito, hago un paréntesis publicitario.
quienes están conmigo en los viernes en el estudio bíblico, en el instituto, necesito que me confirmen si continúan para volver a pedir los otros libros. Se me olvidó pedirles este viernes que me confirmaran. ¿Quiénes continúan? Ya sabemos que algunos no continúan porque esos libros vienen de Estados Unidos y a veces se demoran un mes, 2 meses, como la vez pasada. Pero ellos pueden dar testimonio de que hablamos de varias formas o varias reglas más bien para interpretar correctamente la Escritura. Porque a usted y a mí no nos gustan que nos malinterpreten, ¿cierto? Que cuando usted diga algo la gente termine diciendo todo lo contrario de lo que usted quiso decir. Pues a Dios tampoco. Y menos en su palabra. Y creemos que hay una interpretación correcta, aunque haya muchas formas de aplicar esa correcta interpretación en muchas áreas de nuestra vida. Y para interpretar correctamente vimos como reglas varias, pero voy a resaltar, resumiendo, que debemos hacerlo según el lenguaje. Yo estoy hablando aquí lo más llanamente posible, pero a veces el lenguaje en la Biblia no es llano, sino que es figurativo. Como también nosotros utilizamos lenguaje figurativo. Y siempre utilizo términos que en mi tierra me enseñaron, como por ejemplo cuando yo digo que alguien colgó los guayos. Eso es figurativo. A no ser que sea Messi o un jugador por allí que esté viendo yo en un partido y que salga y ponga los guayos en algún lugar. En mi tierra me enseñaron que colgar los guayos era morirse. No sé si ustedes también. O pasar al papayo. Bueno, los que estamos aquí no hemos pasado al papayo. No sé por qué lo elaboraron, pero pasar al papayo era morir. Entonces esos lenguajes figurativos tenemos que entenderlos en la Biblia, porque a veces lo que está con lenguaje simbólico lo interpretamos como si fuera llano. ¿Lo pasaron al papayo? ¿Dónde quedará el papayo? ¿Qué clase de papayo sería? Ese es un ejemplo, porque a veces en la Biblia hay mucho lenguaje simbólico. Aquí en las cartas hay siempre lenguaje, por lo general llano, lenguaje no figurativo. Y a veces hacemos al revés, ¿no? Por ejemplo, yo digo, me quiero ir, y algunos dicen, ¿será que se quiere morir? No, me quiero ir, me voy para otro lado. Estoy diciendo que me voy, no que me voy a morir. Y queremos a veces interpretar más allá de lo que se dice. Hermanos, yo sé que no podemos ver todo lo que hemos visto con los hermanos los viernes. Duramos un buen rato con ese libro y con esas reglas. Las vamos a seguir recordando, pero cuando predicamos el Evangelio, especialmente cuando abrimos la Biblia para predicarla, pero también cuando la abrimos para estudiarla y luego tener que decirle a alguien que estemos ayudando a caminar en Cristo, y especialmente cuando abrimos la Biblia con Él para que camine en Cristo, tenemos que aprender a leer la Biblia con el lenguaje en que se presenta y empezar a mirar, ¿esto es simbólico, figurativo, que simboliza otra cosa, o es llano y tengo que tomarlo tal y como está ahí? Cuando Cristo habla de sus ovejas, ¿son ovejas de 4 patas? ¿O somos nosotros las personas que lo seguimos? Es figurativo, las personas que lo seguimos. Cuando Cristo ya al final hablaba claramente y abiertamente, dice el Evangelio, los evangelios, y decía, tengo que sufrir de los líderes judíos, ¿está hablando simbólicamente? ¿Va a sufrir en su corazón? ¿O está hablando de que verdad lo van a maltratar y lo van a matar? Ahí ya estaba hablando llanamente. Tengo que hacer esa aclaración en mi propia mente y corazón cuando estudio la Biblia. Y eso me ayuda a cortar rectamente, interpretar correctamente la palabra de Dios. Eso más el contexto. ¿Recuerdan cuál fue el tema la semana pasada? El obrero de Dios se esfuerza en la gracia. ¿Para qué? Para ser discípulos, lo vimos, ¿cierto? Si tenemos ese contexto, y estoy hablando ahora de lo que sigue diciendo en esa carta Pablo sobre el usar la palabra de Dios y sobre las conversaciones, especialmente las conversaciones que son infructíferas, vanas y que más bien conducen al pecado, ¿no será que Pablo está diciendo, de acuerdo a ese contexto, lo que vimos la semana pasada, el contexto es lo que está antes y lo que está después, que está queriendo decir que eso es cuando uno está queriendo enseñar a otros en el Evangelio o ayudar a otros a caminar en el Evangelio? Claro que sí, porque ese es el contexto. Versículos antes, versículos después. Cuidado con ser lo que yo le llamo secuestradores bíblicos o secuestradores de versículos.
¿Por qué secuestradores? ¿Ustedes han visto lo que hace un secuestrador? Terrible, ¿cierto? Y aquí me demoro un poquito porque esto es de entendimiento. Secuestradores raptan gente, la sacan de su familia, de su trabajo, de su vida, la ponen en un lugar diferente a su familia, su trabajo y su rutina diaria, y muchas veces la hacen hablar para que le hablen a esa familia o a esa gente de su entorno y diga cosas que ellos quieren que digan para poder sacar plata. Pues eso hacemos a veces los cristianos sin querer y a veces queriendo. Sacamos el versículo bíblico y le hacemos que diga lo que nosotros queremos. Y lo desconectamos de todos los demás versículos que están alrededor. Por eso tiene que ser contextual la interpretación. Leer lo que está antes, leer lo que está después. Si yo digo, perdón Cristian, lo voy a tomar como ejemplo. Si yo digo Cristian, porque no hice un solo Cristian hoy, ¿no? Cristian no vino a su tocaya. Ya no soy el único que tiene tocayas, ¿vio? No me siento tan particular. Si yo Cristian es terrible. Entonces te dice, uy, ese tipo, ¿qué será? ¿Quién será? Toca cuidarnos de él. No, Cristian es terrible trabajador, tremendo hombre para hacer las cosas que le mandan. Ah, ya usted leyó el resto y entendió qué quise decir con terrible. Eso es ser contextual, no quedarme con un pedacito, sino ver todo lo que se está diciendo. Y así tenemos que interpretar la Biblia. Y eso me obliga a leer todo un capítulo cuando quiero entender un versículo, a leer todo un libro cuando quiero leer todo el capítulo, a leer todo un testamento cuando quiero entender un libro, y a leer toda la Biblia cuando quiero entender mejor un tema conforme a toda la revelación de Dios. Eso me lleva a tener que implantar en mi vida una rutina de lectura de la Biblia, así no entienda mucho, todos los días, para darle vueltas a toda la Biblia en orden y con devoción, orando al Señor, para que cuando yo encuentre un tema lo pueda comparar con otras partes de la misma Biblia. También eso se hace que la interpretación sea escritural, y lo otro es que sea histórica y cultural. Hay cosas que ellos hacían que nosotros no hacemos. Primera de Corintios 11 les mandaba colocarse un velo. Yo sé que hay congregaciones como la que está acá atrás que se ponen velo las mujeres, pero nosotros creemos que eso era una forma en la cultura y en la época en que históricamente las mujeres mostraban el principio bíblico de respeto a sus maridos. Hoy en día las mujeres que cargan velo se van a casar de pronto, van para la boda, porque por lo general no las ve uno con velo. Entonces no necesariamente hoy en día está ligado al principio bíblico, y entendemos que eso fue ligado al contexto cultural de la época e histórico, ¿cierto? Tenemos que entender, hay cosas que entenderemos mejor en la medida que entendamos cómo eran las costumbres de la época, y para eso existen los diccionarios bíblicos, existen los comentarios en las Biblias, y usted puede incluso googlear. En vez de jugar uno con una cantidad de cosas en internet, se pone a mirar cómo eran los tiempos bíblicos las vestiduras, qué eran los velos, por qué utilizaban tal o cual costumbre, y ahí entiende uno mejor la palabra de Dios. ¿Claros hasta ahí? Tarea: interpretar correctamente la Biblia. Leer contextualmente, leer en el lenguaje correcto, incluso con la literatura correcta. No es lo mismo leer una literatura poética que una literatura profética, y para eso tengo que estudiar cómo entenderlo, y leer con toda la Biblia en mente, y para eso tengo que leer toda la Biblia todos los días ordenadamente. No todos los días leo toda la Biblia, pero todos los días leo una parte de la Biblia para terminar leyéndola toda. Entonces, ahí sí puedo pasar al siguiente punto: corregir. Porque a todos, ayer hablaba con alguien, no recuerdo con quién, nos gusta corregirle la vida a los demás, pero que nadie nos corrija la vida a nosotros, ¿cierto? Uno es bueno para organizarle la vida a los demás y malo para organizar la vida de uno. Y la Biblia habla de que esta es la característica de la hipocresía fariseaica. El buen cristiano busca primero organizarse antes de organizar a los demás. Entonces, para poder hacer eso y poder corregir a los demás con algo que tenga que ayudarles en mi relación con ellos, tengo que haber interpretado la Biblia, y hacerlo no solamente con el contenido bien interpretado de la Biblia, sino con el carácter que me enseña la Biblia, con amabilidad. Sáltese por favor a los versículos 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable,
para con los suyos. Ah, para con todos, ¿no? Para con los que le cae bien, para con los que le llevan la corriente, para con los que no le llevan la contraria. No, para con todos, todos. Y todos en el original griego significa todos. No hay mucho problema con eso. Apto para enseñar, sufrido. Otra vez el sufrimiento, pero qué problema este Pablo con el sufrimiento, ¿no? Recuerden, se supone que nosotros nos especializamos en hacer las cosas en medio de las circunstancias que nos hacen sufrir. Así servimos al Señor. Que corrija. Uy, a uno le encanta eso. ¿A quién hay que corregir? ¿A quién hay que peinar? Que corrija con mansedumbre. Ah, pero mansito. A los que se oponen. Ay, la gente terrible, pero también hay un versículo bíblico que dice que hay que taparles la boca. Sí, pero no lo saque de contexto, la Biblia no se contradice, aquí dice la forma y allá dice el contenido. Tapar la boca no que usted saque la mano y se la ponga en la boca a la persona, sino que refute con argumentos que puedan contradecir y dejar claro que lo que se está diciendo o están queriendo decir no es la palabra de Dios. Así se tapa la boca, pero no está diciendo vaya y pelee. Y cuando dice Judas que contiendan ardientemente por la fe, está hablando de que con pasión, con vehemencia y con seguridad. Pero no está hablando de que con rabia, con enojo, con violencia y con imposición. Aquí dice con mansedumbre. A los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse, que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Entonces tiene que ser con todos para mostrar un carácter apto para enseñar y no solo un conocimiento apto para transmitir. No solo lo que digo, sino cómo lo digo. Que no se nos olvide. No solo lo que digo, sino cómo lo digo. Es que por la verdad murió Cristo y ahora usted va a saber cuántas son 5. Yo le voy a decir la verdad porque la verdad es lo que nos hace libres. Tome su verdad. Sí, Señor. ¿Eso es mansedumbre? No creo, ¿no? Y citamos hasta el Señor. La forma dice mucho del contenido. Y a veces predicamos las doctrinas de la gracia, dijo alguien alguna vez, sin gracia. Y algunas veces, perdón por la expresión, parecemos desgraciados como predicamos de la gracia. Suena fuerte, pero es la realidad. Que el Señor lo bendiga y lo cambie y lo transforme porque usted definitivamente... Y más en el nombre del Señor. Recibe. ¿Eso es qué? Carácter de uno aflorando por todos los poros y no el carácter de Cristo. ¿Sí o no? Alguien dirá, pero Cristo hizo un azote de cuerdas. Estuvieron en los cultos los miércoles a propósito, sin vergüenza. Si no han ido a los cultos los miércoles, no digan nada porque ahí se hizo una secuencia de enseñanzas sobre el por qué Cristo llegó en ese momento con un azote de cuerdas. Primeramente entró. Esa parte me tocó a mí, luego les tocó a otro hermano predicar sobre la entrada al templo. Entró Cristo triunfante en un burrito y volvió y salió después de que vio todo lo que hacían en el templo y cuando salió muy triste y salió compungido. Él no llegó de una vez como usted y como yo, una vez, qué rabia que me da que hagan las cosas como uno no dice. No. Él llegó y entró y ejerció la ira de Dios, que es santa y perfecta porque es para la gloria de Dios y es conforme a la justicia de Dios y es en la medida de Dios. Y nosotros por lo general con nuestra ira, nuestro enojo, no lo tenemos ni en la cantidad correcta, ni de la forma correcta, ni con la duración correcta, ni con la persona correcta, porque a veces nos hacen enojar unos y la pagamos con otros, u otro nos la paga. Pasa el gato y lo pateamos, porque me regañó alguien. Entonces no son excusas. A todos hay que tratar de mostrarles, por la gracia del Señor, que la gracia del Señor no solo la predicamos, sino que la vivimos cuando tratamos con aquellos que menos quieren o que aborrecen la obra de gracia de Cristo y se oponen, dice Pablo allí. Y entre más terribles, más debemos contrastar con esa terrible oposición en el nombre de Jesús. Con todos,
pero con los que se oponen principalmente por si Dios los convierte a él. ¿Usted se imagina? Yo a veces me he pensado, ¿no? Cuando a uno se le sale el mal genio, de pronto va manejando algo y que alguien lo cerró, volvió y lo cerró, volvió y lo cerró, un carro volvió y lo cerró, y al rato a usted se le salió lo cristiano y lo bendijo. ¡Dios lo bendiga! ¡Mal conductor! Y que al rato llegue a la iglesia, ¿no? Se convierta a Cristo y le diga: pastor, gracias. Gracias por bendecirme. ¿Qué día? Yo me convertí al Señor. Y Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué le dije? Algo así es lo que está poniendo Pablo. No solo para que podamos ayudar a mostrar a Cristo y se convierta la persona, sino que no es coherente que le hablemos de Cristo y que la persona después se convierta y nosotros no le mostremos a Cristo cuando le estamos predicando, para que luego tenga una imagen distorsionada del evangelio de Cristo en la forma como se vive. Porque tales son los padres, tales son los hijos. ¿Sí o no? ¿Y cómo es que dice el dicho? ¿El tal palo? Y a veces pullan bastante las astillas al mismo palo, ¿no? Porque el asunto es que así levantamos a veces, gracias mi hermano, cristianos no apasionados por Cristo, sino pasionales, que no controlamos nuestras formas de ser, y con la doctrina correcta damos a mostrar a un Cristo incorrecto, porque es más nuestro carácter queriendo imponer lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si se convierte, si Dios le da que escape del lazo en que estaba atado, que era la incredulidad, que Dios quiera que haya empezado esa persona que habló con nosotros a ver a Cristo a través de la forma en que le presentamos a Cristo y no solo del contenido. Esa es la realidad. Entonces hay que usar bien la palabra de verdad, bien interpretada, bien de contenido, pero bien en la forma en que la mostramos y la enseñamos. ¿Y por qué bien interpretada? Porque podemos usar a veces mal la palabra para enseñar el evangelio o para aplicarla a un caso particular de la persona. Así que tenemos que estudiarla y mostrarla. Evitando palabrerías vanas y profanas, versículo 16. Yo creo que están conectados 15 y 16, obviamente toda la Biblia, pero hay un contraste entre el 15, procura con diligencia, y el 16, pero evita las palabrerías vanas y profanas. Mientras estás hablando, diligentemente usa bien la palabra, pero activamente evita las conversaciones que incluyen, esa es una sola palabra en el griego, palabrerías vanas, o sea, sonidos que no tienen utilidad, que no es cualquier palabra, es algo que no sirve, es algo que no edifica. Y también profanas, algo que me va a llevar lejos de la santidad del Señor o del entendimiento de cómo caminar en Cristo. ¿Por qué? Yo voy a tocar primeramente el porque generan contiendas. Ahí lo dice, verso 16, porque más y más conducen a la impiedad, que eso es pecado, ¿no? Más y más conducen a la impiedad. Y dice el verso 16, el 17, perdón, y su palabra carcome como gangrena. Miren, si la palabra se corta rectamente para entenderla bien, avanza el evangelio, la vida de una persona. Pero si uno empieza a hablar palabras vanas que no tienen sentido, no edifican, no ayudan, y así conversa con la gente, e incluso son cosas o palabras con temas que están lejos de la palabra de Dios, lo que va a hacer es conducir a los demás y uno con los demás a vidas que no son piadosas o que no conocen al Señor. Y eso de que más y más es progresivo, así como carcome la gangrena. Esto es un ejemplo. ¿Cuántos han visto a alguien con gangrena? Hay una versión bíblica, porque la gangrena es externa, ¿no?, que le traduce como el cáncer, porque es más conocido para nosotros hoy, que se extiende. Cuando le llama a uno cáncer que hace metástasis, que es invasivo, se propaga. Lo bueno se propaga, pero pareciera que más lento. Lo malo, rapidito, ¿no? Alguien dijo algo que no es y todo el mundo, ¡ay, ay, ay! Alguien dice algo que sí es y como que no se propaga tan rápido. Y eso es lo que está queriendo decir, generan contiendas a través de discusiones, se propagan, traen falsa doctrina. Bueno, aquí me metí con el segundo punto del segundo subpunto del segundo punto, porque está ahí cartico, vamos a ir a él. Trastornan al propagarse la fe o la creencia de las personas. Eso significa profano. Llevan a lo que no es santo y a lo que no es bíblico. Y ahí pone un ejemplo.
entre esa gente están. ¿Usted se da cuenta que Pablo no tenía pelos en la lengua para decir los nombres de la gente? Aquí habla de Himeneo, Fileto. Antes nos habló de Onesíforo bien de Onesíforo, y nos habló mal de Hermógenes y Figelo. ¿Recuerdan? Que yo le decía Figelo y es Figelo. Ya en la primera carta, en el primer capítulo, había dicho Pablo que por enseñar mal, por blasfemias o decir mal la doctrina bíblica, lo había expulsado, lo había entregado a Satanás, que es una forma simbólica de decir lo expulsamos de la comunión de los cristianos. Algunos piensan que este Himeneo tal vez se arrepintió, mostró alguna clase de conciencia de que estaba enseñando mal y lo volvieron a dejar entrar a la iglesia, y tal vez por eso Pablo lo menciona de nuevo aquí. O tal vez simplemente estaba hablando de él en lo que pasó antes y está metiendo a otro primo lejano, ¿cómo se llama él? Fileto, nombre bonito, Fileto. Himeneo y Fileto, ¿qué hacían y qué hizo especialmente Himeneo con Fileto en este caso? Dice el verso 18, se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó con los que trastornan la fe de algunos. Y quise desviarme a este punto porque en esta parte que viene conectado allí el versículo 16, 17 y 18 nos hablan de un tema profundo. A ver, hermanos, las herejías no se propagan, las malas enseñanzas no se propagan si la gente no conversa. Si nadie habla con nadie y todo el mundo de aquí se va para la casa con lo que se enseñó de la Biblia y luego siguen un devocional, una instrucción que uno les envíe correctamente por lo que se ha interpretado de la Biblia, con estudiosos, con el compendio de la historia interpretativa del cristianismo más correcta de ese pasaje, entonces la persona no se va a desviar. Si no mira televisión, si no va a las redes sociales, si no se conversa con nadie, nunca se va a equivocar, nunca va a cambiar de criterio. Pero ¿quién vive así? Nadie vive así. Y hay algo que es muy importante, incluso si yo no converso con nadie, converso conmigo mismo. ¿Cierto? Se me olvidó. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasará? ¿Será que la persona llega o no llega? Uno tiene conversaciones, ¿cierto? Dicen que el que habla con él mismo está loco. No, está loco el que no habla consigo mismo, porque si no habla usted con usted mismo, ¿quién? Imagínese. Espera que alguien más le hable. Háblese, porque si no se vuelve loco de la soledad. Y uno mismo es el que primero debería predicarse, porque uno primero es el que se habla en el nombre del Señor, ¿no? A ver, Yorley, ¿qué está pasando? Usted no ha visto al salmista, no lo ha leído. ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Está loco este tipo? No, se está hablando el mismo. A ver, Yorley, ¿qué pasa? Hermano, ¿por qué se pone tan triste? El Señor es tu Salvador y tu Redentor, Él está cerca de ti. Háblese. No se deje de hablar. Entonces el problema con esto es que si usted no le hablara a nadie, que en teoría pudiera suceder, porque en la práctica no sucede, se habla a usted mismo y a veces se habla bien y a veces se habla mal. Eso como que no es así. Eso es raro. No, yo pienso que eso no debe ser de esa manera. A mí que eso está mal enseñado. No, eso como que... ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahí está el problema, todos conversamos con nosotros mismos. Entonces, empezando por nuestras propias conversaciones internas, personales, que no aparecen allí, pero con las conversaciones con los demás, tenemos que tener en cuenta que así es como Himeneo y Fileto. ¿Ustedes no se dan cuenta que aquí van dos? Batman y Robin, pero en el sentido malo. Serían, el Guasón y el Acertijo. Y se dan cuenta que antes también fueron dos. Se dio ejemplo de uno, Onesíforo, pero para propagar para abandonar a Pablo fueron Hermógenes y Figelo. Y se fijaron que Figelo iba con Hermógenes y que Fileto va con Himeneo, y que uno se tiene que juntar con el otro para ayudarse. ¿Cierto que sí? Sí, cierto que sí. Sí, para mí que no. Sí, yo creo que no. Entonces alguien se acerca a la conversación y ¿qué pasó? Estamos diciendo que eso no es así. Ah, sí, eso no es así. Lo más seguro, porque mire tal cosa. Y ahí se corrió. Se fue la candela, se fue la bola y se echó a rodar el asunto. Así es que se siembran discordias. Y recuerde que una de las cosas que le aborrece el Señor, según el Proverbios Antiguo Testamento, es el que siembra discordias entre hermanos. Eso lo aborrece Dios.
Pero a veces no se hace primero intencionalmente, sino sin intención. Simplemente uno lo pensó, a alguien se le acercó, lo conversó y luego se lo pasó a otros. Y el que llegó dijo, ¿qué están hablando? ¿Verdad? Imagínense en esa época, que ya la resurrección se efectuó. Pues tiene lógica, porque Cristo nada que viene y cuando Él venga es que vamos a resucitar como Él resucitó. Sí, tal vez es una resurrección espiritual. Tiene sentido, como dicen hoy en día en las enseñanzas motivacionales, que no está mal la frase por sí misma, pero la usan mucho. ¿Tiene sentido para ti? ¿Tiene sentido para ti que la resurrección ya se haya efectuado? Que no será física sino espiritual. Y confundieron la resurrección física final con la segunda venida de la segunda venida de Cristo para los creyentes con la resurrección espiritual, que es el nuevo nacimiento, y dijeron, ya resucitamos. Y uno dice, pero y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Uno sigue siendo un buen cristiano, hermano. Las ideas tienen poder. Las ideas cambian las vidas. Si no, dígaselo a los políticos, que en vez de echar cuentas, echan cuentos. Y la gente come más de cuentos que de cuentas. Y así no sepan sacar cuentas o administrar algo, les encanta que les echen cuentos y lo siguen siguiendo. No solamente políticos a nivel civil, religiosos a nivel eclesiástico, parejas. Muchos han dicho, si no me hubiera hablado tan bonito, yo no me hubiera comido el cuento y no hubiéramos terminado juntos. El asunto es que así fue que se propagó y qué consecuencia podemos pensar que tenía. Que tal vez si así pensaban que la resurrección fue espiritual, primero negaba la promesa bíblica del evangelio de una resurrección final y una vida eterna con Cristo, con un cuerpo glorioso y un alma transformada. Pero también, además de ello, podía terminar negando que Cristo hubiera resucitado. Porque si no vamos a resucitar y la resurrección fue espiritual, ¿Cristo resucitó? Y no solamente negar la resurrección de Cristo sería el problema, sino que al final terminaría negando al mismo Cristo, que Él anunció que resucitaría. Y no solamente eso, sino que en la vida práctica podría resultar en que las personas dijeran, como ya yo cambié, tuvieran una especie de impecabilidad innata o ya natural por el hecho de que creyó en Cristo, ya fui transformado y no procure santificarme en mi proceso de caminar acá hasta que Cristo venga por mí para llevarme o para darme un nuevo cuerpo y ser totalmente alguien en gloria. Y podía la persona descuidar su vida en santificación. No nos salvamos a nosotros mismos, Cristo nos salva, pero nos salva para darnos vida eterna al final de esta vida. Ya comienza ahora, pero al final llevarnos con Él y darnos un cuerpo glorioso en la resurrección. Y eso debería estimularnos a ser santificados constantemente en esta vida. Es como diciéndole, ¿ya para qué hace nada? Ya usted está resucitado. Y eso sería más o menos lo que todavía predica la secta Creciendo en Gracia, que podríamos llamarle Creciendo en Desgracia. Porque predican el que el salvo es siempre salvo, pero mal interpretándolo promueven que haga lo que se le dé la gana porque usted no pierde la salvación. Ese tipo de liviandades con la obediencia o sobre la obediencia a Dios en la vida práctica surgen de malas doctrinas y falsas enseñanzas. Las ideas tienen poder. ¿Qué está escuchando? Sabe que uno como pastor le preocupa, ¿no? Todos ustedes se van y uno no se imagina, ¿no? Se metió en YouTube, se puso a mirar TikToks, le hizo caso a la vecina que le está diciendo que deje a ese marido. Yo no me imagino en dónde estarán metidos. Yo no me imagino dónde estarán metidas. Pues yo no, pero el Señor sabe. Y por eso le oramos al Señor por sus vidas y esperamos que Él obre en sus corazones. Pero cuidado con las conversaciones. Y en la iglesia, pastor, también. ¿Ustedes dónde creen que estaban Himeneo y Fileto? Afuera, esperando afuera del culto. Hermanos, vengan, nosotros le tenemos la doctrina, la resurrección correcta. Allá la predican mal, la hablan mal, nosotros la hablamos bien. Vengan, somos Himeneos y Fileto, los herejes que quieren trastornar la doctrina de la resurrección. Se la enseñamos como nosotros creemos. ¿Dónde estaban? Adentro, 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 adentro.
Por eso hay que estar muy pendientes de qué conversamos. Promueve la santidad en Cristo, me da confianza en lo que Cristo hizo por mí, me profundiza en el evangelio bíblico lo que conversamos. Y alguien dice, pero es que no vivimos hablando de la Biblia todo el tiempo. No, pero los temas prácticos que conversamos nos llevan a buscar sustento en la Biblia para poder de allí sacar lo que vamos a hacer. Siempre, siempre. Entonces, las palabras vanas que no edifican y profanas que sacan pueden llevarnos a herejías, pero especialmente las profanas y las vanas que no edifican pueden generar problemas. Mire el versículo 23 conmigo. Desecha, Timoteo, las cuestiones necias e insensatas, tú sabes que generan contiendas. Ya leímos que el obrero de Dios debe ser amable. Pablo también lo dice en 1 Timoteo, no debe ser contencioso, querer discutir por discutir, que no lo caracterice el pleito, la rencilla, la contienda, porque incluso uno por bobada se agarra a discutir. El ornitorrinco es un mamífero. A mí me parece que es como un ave, porque tiene pico de pato, patas de pato. Es un mamífero, porque amamanta a sus crías. Es un ave porque tiene pico de pato, que es un mamífero, que es un ave, y se armó la discusión. Eso no pasa en medio de nuestras familias y en nuestras relaciones. Que yo cerré la puerta. No, yo fui el que la cerré. No, usted siempre la deja abierta. No, usted es la que la deja abierta o el que la deja abierta. Cosas que no tienen valor profundo. No se va a acabar el mundo, no vamos a perder la salvación porque usted o yo dejamos la puerta abierta, pero qué problema que se arma por la puerta, ¿no? Y las llaves, que son instrumento del demonio para que hayan problemas en la casa. ¿Quién agarró las llaves? Usted fue el último que las agarró. No puede ser posible. Por eso es bueno, la otra vez regalamos una tablita que decía: en mi casa y yo serviremos a Jehová, y tenía unos ganchitos para colgar ahí las llaves. Espero que todavía la tengan. La pongan ahí y eviten que se arme un infierno en la casa por culpa de las llaves. Así pasan las iglesias. ¿De qué color era el cabello de Jesucristo? La Biblia dice en Cantar de los Cantares, rubio, hablando la tsunamita, su amado, y como eso se puede aplicar alegóricamente, como lo han hecho los historiadores, el que tiene mucho estudio contextual histórico, podríamos decir que Cristo fue rubio. Entonces, dirían en Venezuela, era catire, chico. Pero el otro puede decir, no, porque el estudio cultural e histórico nos enseña que esa región, los más rubios serían como color castaño, porque todos tenían a tener piel morena. ¿Qué dice la Biblia? Y empiezan a sacar argumentos, textos y todo lo demás, y hasta se vuelven... Mire, hubo una iglesia que se dividió, yo recuerdo que eso me dio risa la primera vez que lo conocí, entre los ombliguistas y los no ombliguistas. Los que decían que Adán tuvo ombligo y los que decían que Adán no tuvo ombligo. Y tenían sus argumentos teológicos bíblicos. ¿Cómo es posible, los ombliguistas, que Adán no haya tenido ombligo si el Señor diseña las cosas de tal forma que tengan, así no hubiera venido de un vientre materno, pero que tuviera la perspectiva de lo que iba a suceder cuando nacieran los niños por el ombligo, por el cordón umbilical? Y los otros dicen, no señor, porque él fue creado, mas no nació de un vientre materno, entonces no tenía una conexión umbilical con su mamá, entonces por eso no tenía ombligo. Yo sé que por ahí hay algunos seres raros hoy en día que caminan sin ombligo, ¿no? Los que se hacen operaciones, no estamos hablando de eso, operaciones estéticas, hasta se quitan el ombligo o que terminan con el ombligo acá, de tanto que se estiran. Pero eso no era el cuento, el asunto era teológico. ¿Qué nos importa si tuvo ombligo o no tuvo ombligo? Si se lo lavaba o se lo dejaba sucio. No nos interesa. No es relevante para nuestra vida cristiana, para nuestra aplicación práctica en la vida nuestra como creyentes en Cristo. Pero se armó la discusión y se dividieron entre ellos. Cuando llegó el pastor Eberto, lo cuento porque me lo contó abiertamente a mí, a Cúcuta.
Eran 10 miembros la iglesia ya de Cúcuta. Nosotros en Cúcuta, yo no era bautista en ese momento, era una iglesia independiente, estaba cerca, le llamamos a esa iglesia el cementerio de pastores. Todo el que llegaba ahí se moría, quedaba enterrado. No se moría físicamente, moría ministerialmente hablando, no se lo aguantaba. Y no eran sino 10 hermanos al final. Y dijo el pastor, cuando yo llegué eran 10, 5 contra 5. Los 5 carismáticos y los 5 no carismáticos. Y los carismáticos lo más que hacían no era que se caían al piso y hacían escándalos o cosas raras, que cuando cantaban levantaban las manos. Y los otros no las levantaban por nada del mundo, porque si las levantaban que eran muy carismáticos. Y cuando alguno de los que le era carismático levantaba las manos, el no carismático decía, se le va a meter el espíritu por ahí se le mete el espíritu. Lo regañaba por las manos porque las levantó. Y el otro cuando no levantaba le decía, es que usted que es un robot, ahí no tiene emociones, no se apasiona por el Señor, no le canta con ánimo. Y ahí las discusiones y todo el cuento. Mire, yo conocí al pastor que salió de allí por esos conflictos, porque fui parte de ese conflicto a propósito. Fuimos de la iglesia que los visitó y alimentó el asunto con el tema. En ese momento yo no estaba liderando, sino apenas era parte de un ministerio. Y ese conflicto fue tan grande que una iglesia tan grande como de 500 personas terminó en 10, terminó como un desierto. Y los 5 contra 5. Puras discusiones. Hablar de cosas que no tienen fundamento, peso, sentido, realidad, edificación para nuestra vida, lo que traen son pleitos tontos, peleas bobas. Yo me acuerdo cuando la vacuna del COVID, me vacuno, no me vacuno, me vacuno, no me vacuno. Un día estábamos evangelizando allí en el parque y me salió un no vacunado, no sé cómo decirle, un detractor de las vacunas. Y yo predicándole de Cristo me decía, pero usted se vacunó. Yo no me había vacunado, ¿no? Pero yo no le decía nada, sino decía, pero venga, estamos hablando de Cristo, de la salvación, su vida espiritual. ¿Pero se vacunó o no se vacunó? No me vacuné. Yo sabía que él le iba a gustar porque él no era a favor de las vacunas. Entonces, ¿cierto que no hay que vacunarse? Y empezó a dar la retaíla y todo lo demás. Importante para no perder la vida, para unos, para otros no tanto, pero la importancia más grande la tiene la vida eterna, la relación con Cristo y los temas que a nosotros nos encanta, a eso le damos una importancia grandísima. De nuevo, generan contiendas a través de discusiones. Pablo mandaba, eso lo puede usted buscar en Tito 2:9, después en su casa, a no tener discusiones sobre la ley judía. Agarraban la Biblia, el Antiguo Testamento, los judaizantes y peleaban porque decían que tenían que circuncidarse la gente y que guardar el día sábado y una cantidad de cosas más. Interpretando la Biblia a la luz de las costumbres judías, Pablo decía, no se pongan a discutir con el que quiere regresar de Cristo a las prácticas del Antiguo Testamento, no peleen, no peleen. Pablo mandaba a recibir al débil en la fe, Romanos 14, porque siempre van a haber diferencias de opinión en temas secundarios, pero sin discutir con él. No voy a hablar de la morcilla, porque siempre es el tema de la morcilla, porque es muy claro, por la sangre. La pobre morcilla no tiene nada que ver y se la pusieron al diablo como negocio, ¿no? Ustedes saben que han dicho que todos los que son hipócritas en las iglesias le hacen morcillas al diablo. El diablo tiene un buen negocio de morcillería, es un dicho colombiano, ¿no? En la Biblia está el tema en Romanos 14 de la carne y de los días de reposo. Algo menos fundamental, Sadra me trajo gaseosa. Dios bendiga a Sadra, pero esto tiene azúcar. Y el azúcar, yo que he estudiado y trabajado con las industria farmacéutica y que he estado en laboratorios donde me han enseñado que el azúcar es malísimo porque el azúcar artificial más el de las bebidas gaseosas tiene la particularidad de elevar la insulina y por lo menos los 15 o 16 primeros cánceres a nivel mundial son originados por la hiperinsulinemia, que es más o menos que la insulina se dispara mucho porque tenemos mucho azúcar en la sangre y no es el azúcar el que termina siendo el cáncer, sino la insulina, y luego cuando está el cáncer lo alimenta el azúcar. Llévese ese dato, ¿no? Ahorita no van a comer azúcar cuando lleguen. Eso sí se van a guardar del sermón, ¿no? Pero es un ejemplo, es una ilustración. Entonces armó el conflicto, me trajo gaseosa con azúcar. Yo no tomo eso porque eso hace daño, es más, como hace daño al cuerpo es pecado contra el Señor y en mi conciencia, cuestiones de mí,
Entendimiento, no para la salvación ni para ser más o menos creyente, creo que no se debe tomar. Y entro el pleito con el hermano: hermano, usted nunca más me vuelva a traer gaseosa. Seguramente me va a decir, su esposa se la mandó. Ah, bueno, entonces no hay problema. No se preocupe. El asunto es, empezamos en conflicto por cosas de ese tipo y terminamos en discusiones o problemas. Pablo dice, en Romanos 14, en general usted lo va a leer en su casa, ya les he dado a la lectura, ¿no? El que come carne, para el Señor come, y el que no come carne, para el Señor no come. El que guarda un día, para el Señor lo guarda, el que no lo guarda, para el Señor no lo guarda. Pero dice, y Pablo pone al que se vive cuidando mucho y creyendo que con todo va a pecar, le llama débil en la fe. Porque la fe es la relación de confianza que tengo con el Señor y no confío en que Dios me haya dado la autorización para hacer esto. Y la Biblia dice, Pablo dice, no lo obligue, porque iría contra su conciencia. Entonces yo no voy a obligar a alguien a tomar gaseosa si cree que no la debe tomar. Y si cree peor que es pecado contra el Señor. Pero tampoco el que no la toma no va a juzgar al que la toma, diciendo, eso es porque ni cree en Cristo, eso es porque ni cristiano es, eso es porque no tiene comunión con Dios, eso es porque el Espíritu Santo no le habla, es que la Biblia ni siquiera la toca. No, a él le parece bien, a mí no. No juzgo siendo débil, no menosprecio siendo fuerte en la fe. Pero dice que los fuertes, en algún ámbito que estemos más seguros de que lo que estamos haciendo no ofende al Señor, tenemos la obligación de recibir a los débiles, porque el débil tiende por naturaleza a decir, yo no me junto con ese que come, que hace, que dice cosas que no son pecado, pero que a mí me parece que están mal. Entonces el fuerte tiene que recibirlo, pero recíbalo no para discutir. Eso es lo que estoy tratando de decir acá. Estamos en el tema de las discusiones. No lo reciba para darle lora. Y cuidado en nuestra iglesia con temas que no son fundamentales, y más aún con los fundamentales. No se trata de ganar el pleito, no se trata de ganar la batalla. ¿Recuerdan cuando vimos Mateo 18 sobre perdonar al hermano? Dice que es para ganar al hermano, que se le ayude y se le corrige, no para ganarle al hermano el pleito. Gané, yo tenía razón. ¿Vio? Yo le dije, yo sabía. Hasta hacen como los deportistas cuando hacen gol. No, hermanos, y eso se nota. Cuando alguien me quiere corregir a mí, de parte de Dios, se nota no solo en la forma, sino en la intención, y se nota con el pasar del tiempo por la relación. Igual cuando yo quiero corregir a alguien, se nota si realmente solo somos... A ver, alguien puede decir, pero es que yo ni levanto la voz. Yo hablo pasito. Pero cada que alguien dice algo está diciendo por dentro, así no es, así no es, así no es, así no es. Y cuando le permiten hablar dicen, no señor, así no es. Y entra en discusión. Hermano, nos enseñaron en el mundo a llevar la contraria por todo, a ser rebeldes, a entrar en controversia, a querer tener la razón y a querer imponerla. Y muchas veces, escuche esto porque es muy importante, en cosas no fundamentales que no se va a la salvación de nadie, vamos a tener que decirle a alguien, listo, como usted quiera, como usted decida, y con buen corazón, no de mala gana, solo por no perder la relación. El otro va a decir, gané, no importa. Si no es nada muy grave, déjelo que gane. Déjela que gane. Evite discusiones, evite palabrerías vanas que generan contiendas y que al final terminan dañando no solo en la doctrina, llevando a profanidad, sino también en la práctica, llevando a vanidad a las personas de la iglesia. Porque el obrero de Dios está sellado por Dios, es un utensilio de la casa de Dios y es como un joven que, asediado por pasiones, quiere guardar su corazón para Dios. Voy a leer eso que está en los versículos 19 al 22 para que se nos quede en nuestra mente. Dice en los versículos 19 al 22: pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Algunos creen que como en los versículos 11 al 13, tal vez esto era un cántico sobre la doctrina cristiana. Lo pone Pablo y dice, este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
como las dos caras de una moneda. Dios sabe quién camina con Él y el que camina con Dios se aparta de lo que no le gusta a Dios. Son dos verdades complementarias. Entonces, yo tengo que saber cómo converso, con quién converso, de qué converso y cómo edifico, cómo corrijo, porque me quiero apartar de iniquidad como alguien sellado por Dios. Verso 20. En una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Esto también es un ejemplo. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No vamos a entrar en la controversia si esto, algunos dicen, simbolizan los vasos, tanto los unos como los otros, los de honra como los de deshonra, para mejores usos y para usos no tan puros. Estaban en la misma casa, entonces que todos son todos los creyentes, o son los creyentes nominales y los verdaderos creyentes son los de uso honroso. Lo que nos está llamando acá es a que nosotros nos limpiemos si somos verdaderamente creyentes, si verdaderamente queremos ser útiles en las manos del Señor, y nos limpiemos como aquellos instrumentos de honra. Cuando uno usa un vaso bien bonito, bien lavado para servirle al mejor invitado, ojalá el de vidrio de Murano, no sé, algo por el estilo, y uno lo tiene lo mejor lavado porque es el que más demuestra lo que pasa en la casa o representa lo que queremos servir o dar de la casa. Así nosotros seamos limpiándonos de conversaciones que no nos edifican, llevando a los otros a que también lo hagan, y más bien edificando en conversaciones que se basan en una correcta interpretación y una correcta demostración de la palabra de Dios centrada en el Evangelio de Cristo. Limpiarnos. Y al final, como un joven, ustedes se han dado cuenta que Timoteo era tímido, ¿cierto? Y en una parte Pablo le recomienda que incluso era tan tímido y como tan retraído y tan cuidadoso con su vida, que no era un loco, no tomaba vino. Nadie me diga de los que están aquí quién toma vino. Tampoco me vayan a decir quién toma cerveza. Que el Señor lo reprenda si es para emborracharse. Y si solamente es porque es un remedio o por una sed, no hay problema, porque la Biblia no reprende el licor, lo que reprende es la borrachera. Aquí se me viene una fuerte, ¿no? Porque el que diga, aquí viene el asunto del débil y el fuerte en la fe, ¿no? Pero la Biblia reprende la borrachera. Pablo le recomienda a Timoteo que tome de vino porque el vino le caía mejor al que sufría el estómago. Y si Pablo no tomaba vino, era porque era muy cuidadoso hasta con eso, para no dar un mal ejemplo. Entonces, si Timoteo no tomaba vino, era porque era muy cuidadoso con eso, hasta con el ejemplo. Entonces, ¿por qué Pablo le recomienda, no solo que tome vino por allá en otro texto, sino que acá le recomienda, mire lo que dice el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles? Pero si Timoteo era tímido y cuidadoso con él mismo, no era un loco por ahí, suelto. Cuando dicen pasiones juveniles, uno se imagina un muchacho loco con 10 muchachas, haciendo quién sabe qué, metiéndose quién sabe qué cosas. No, Timoteo no era así. Entonces, ¿por qué le dice Pablo eso? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con corazón limpio invocan al Señor. Lo más probable es que esto hable de las pasiones pecaminosas, porque también hay pasiones santas o apasionamientos conforme a la voluntad de Dios. Las pasiones pecaminosas tienen la tendencia a la rebeldía. Y la gente incluso puede ser muy calladita y muy rebelde. Y puede ser que Timoteo tenía el apasionamiento juvenil de no hacer caso a lo que le estaba mandando el Señor a través de Pablo, porque quería botar la toalla, ya lo vimos, y no quería continuar en el ministerio para no sufrir. Entonces Timoteo, en vez de apasionarse o dejarse llevar por ese corazón rebelde que tienen los jóvenes, que perseveran los viejos también, porque las pasiones pecaminosas nunca dejan de ser juveniles, dijo alguien. Uno puede estar muriéndose de viejo y ser un rebelde y un apasionado juvenil loco por hacer lo que no conviene. Entonces, más bien Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Antes de que usted bote la toalla, Timoteo, y se deje llevar por su corazón rebelde, como el de un joven rebelde, ande con gente que le ayude a caminar obedientemente en Cristo, en la fe, en el amor y en la paz del Señor. O sea, no deje de conversar, pero hable con personas que lo edifiquen. No solamente, este es el otro problema, hermanos. Buscamos a veces conversar para edificar a otros, pero no buscamos conversar con quienes nos van a edificar a nosotros. La semana pasada hablamos del discipulado
y necesitamos a gente que nos hable continuamente al oído, de cerca, y nos diga qué está bien y qué está mal a la luz de la palabra de Dios, nos lo recuerde. Tal vez no todas las veces estén en lo correcto, en algún momento se equivoquen, pero necesitamos a alguien que nos esté mostrando los puntos ciegos, lo que nosotros no alcanzamos a ver en nuestras vidas. Necesitamos personas que nos acompañen en el caminar con Cristo. Conclusión: la aprobación del Señor no se da para quien obra perfectamente, sino para quien le es fiel a su palabra a través de sus palabras. A través de sus palabras, basadas en su palabra, mostrando su palabra y evitando las palabras que lo contaminen, lo lleven a pecar o a conflictos innecesarios. De nuevo, esto último de los conflictos es muy importante porque, volviendo al tema de las pasiones juveniles, querer tener la razón es un conflicto que todos tenemos toda la vida y ya no somos niños. Nos morimos de viejo y no queremos dejar de tener la razón. Yo tengo la razón, yo tengo la razón. El Señor dice o nos enseña que debemos prepararnos para interpretar bien la Biblia, ser corregidos por ella y así compartir fielmente el Evangelio al conversar, pero sin caer en discusiones inútiles y pecaminosas. Yo tengo ese medidor en mi propia vida para mí mismo y lo utilizo, lo he conversado con algunos hermanos, bueno, con todos en algún momento, para el servicio al Señor como creyente meramente y más como ministro. Si yo siempre quiero tener la razón y siempre entro en conflicto con la gente, incluso con cosas que son reales, no tengo desarrollado un carácter todavía suficientemente sensible a la voz de Dios. Tal vez me apasiono, tal vez soy un instrumento en la casa del Señor, pero no tan honroso. Todavía no me he limpiado de tantas cosas de mi propia vida y de mi propia conciencia, de mis propias prácticas anteriores. En estos días mi mentor me decía, que es el pastor Héctor, voy a revelarles algo de lo que me aconsejaba. No les voy a decir la parte donde me regañaba, pero sí les digo que me decía: mijo, todos en nuestra mente hacemos las cosas como se deben hacer. Y la de uno siempre es la forma correcta. Y la de los demás, no. Uno siempre tiene la razón. El obrero de Dios está sensible a que Dios le cambie sus pensamientos por la palabra de Dios y a que la palabra de Dios, cuando está conversando con otros, sea la que cambie a otros y no sus caprichos, sus intenciones, sus deseos, sus particulares formas de ver las cosas. El obrero de Dios muere a sí mismo y sufre por no querer transmitir lo que se le ocurre, sino lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que sufre. Y por eso es que tiene que ser fiel y buscar que lo apruebe Dios y no que lo aprueben los hombres, ni siquiera su propia vida humana sea la que apruebe sus acciones, sino Dios, que es quien conoce nuestros corazones. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar. Está rica la gaseosa. Por si acaso ya casi no tomo. Gracias, Sara. Chico, era un ejemplo, no te pongas bravo conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor, siempre. Nunca has dejado de ser bueno para con nosotros en Cristo. Qué vida la que hemos vivido, Señor. Desde que nacimos hemos visto y experimentado tantas cosas y hemos estado llenos de tantas experiencias y tantas expectativas. A veces las experiencias positivas nos han dado ilusiones de que todo va a salir bien y las negativas nos han nublado la mente como si todo fuera a salir mal. Pero confiamos en que todo está al control tuyo, Señor, y que lo que tú estás haciendo en nuestra vida es transformando nuestros corazones. Y queremos que tú seas quien nos apruebe en todo lo que hacemos, porque lo queremos hacer conforme a tu voluntad. Ayúdanos, oh Santo Señor, a guardarnos de nuestros propios corazones que son engañosos. Al primero que engaña mi corazón es a mí mismo. Las pasiones al primero que van a afectar es a mi propio ser. Los pleitos, las rencillas, las necedades, las rebeldías
y el deseo de siempre querer tener la razón, al primero que me van a afectar es a mí, Señor. Que cada uno de nosotros sea consciente de eso, Señor, y ponga su corazón todos los días delante de ti y quiera ser aprobado por ti antes que por sí mismo y que por los demás. Aprender esto, Señor, es la clave de ser útil en tus manos y no ser más bien una pesada carga para los demás y hasta para sí mismo. Yo sé, Señor, que hay personas que sufrimos, y me incluyo allí, por nuestro carácter de uno u otro tipo, y a veces nos cansamos de nuestro propio corazón. ¿Yo por qué seré así?, dicen algunos. O como decía una vez una amiga cuando le preguntaba que si no, como todo le daba rabia, que si no le daba rabia de que todo le diera rabia, y me decía que sí. ¿Qué clase de vida a veces vivimos, Señor, por no dejarnos transformar por ti a través de otras personas que también nos ayuden a ver nuestro propio corazón y a ser útiles conforme a tu palabra, entendiéndola correctamente y aplicando el evangelio a nuestras vidas para andar en santidad y así también ayudar a otros a caminar en Cristo? No es imposible ni tampoco es complicado. Nosotros somos los que nos complicamos. Es sencillo, es someternos a ti de todo corazón y buscar agradarte conforme a tu voluntad, no para salvarnos, sino para que otros sean salvos y conozcan a Cristo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Vamos a dar los anuncios. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido escuchar este mensaje, esta enseñanza, el cual nos invita el Señor a ser aprobado. El lunes tenemos reunión de caballeros. Todos los caballeros, a partir de las 7 de la noche, vamos a estar reunidos con el pastor. Vamos a estar orando y un conversatorio que vamos a tener con el pastor. Están todos invitados a las 7 de la noche. La puerta, por supuesto, el portón va a estar cerrado, pero tenemos la puerta pequeña adicional. Entonces, a las 7 de la noche están todos los hermanos invitados para el día lunes, los caballeros. Día martes, de 6:30 de la mañana, tenemos el despertar, el devocional con el pastor, a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 7, de martes a sábado, aunque el pastor siempre está enviando las lecturas. Entonces ahí estamos también trabajando con esas lecturas. El día miércoles tenemos culto de oración. Están todos invitados, hermanos. Este miércoles hubieron asistencia, gracias a los hermanos que se esforzaron y vinieron el miércoles. Bendiciones. Y este miércoles, no sé, que véngase también a este miércoles, creo que el pastor predica, ¿no? Entonces, están todos invitados. De todos modos, voy a estar invitándoles, recordándoles por las redes para puedan estar el día miércoles. Están los líderes, sobre todo el pastor ha hecho énfasis que los líderes tienen que estar el día miércoles. Entonces, recordándole a los líderes, hermano Marco, al hermano Maico y todos los que están administrando el día miércoles en el culto de oración. Amén. El día jueves, el hermano Roldán todavía está allí, me está cuadrando la actividad y próximamente tenemos anuncio del día jueves. El viernes estamos aquí con el instituto, todos los hermanos que estamos trabajando con el pastor
en el trabajo del instituto, entonces a partir de las 6:30 de la tarde. El día, tenemos el día sábado en Lebrija, los hermanos que están trabajando para Lebrija, hay que apoyarle en nuestras oraciones. Amén. También el trabajo, recordando el trabajo del hermano Marco, no es de Marco, hermano, es de todos nosotros para ayudar en la obra misionera y la obra evangelística que estamos haciendo. Entonces, todos estamos allí involucrados. Entonces, el sábado están los hermanos para Lebrija y recordándole, hermanos, que el día domingo no va a haber escuela bíblica en la mañana. Podemos dormir un poquito más. El día domingo venimos a las 10:30 al servicio. Amén. Entonces, esos son todos los anuncios que tenemos gracias a la hija de Marcos, su esposo, todos los que están en esta mañana, los muchachos de Florida, bendiciones para ustedes. Aquí estamos, las puertas abiertas de la iglesia para todos los hermanos. Bienvenidos y sean bienvenidos todos los días. Recordándole, hermano, la oración por el hermano Maico. Amén. Oren por el hermano Maico, porque él tiene un problema, hermano. Se quiere ir ya. Pero vamos a orar por todos los hermanos. Sigamos orando los unos por los otros. Vamos a estar en pie y vamos a ser despedidos menos de la presencia del Señor. Amén. Gracias por haber venido, hermanos. Amén. Se les quiere. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo lo que se ha podido hacer en esta mañana. Gracias por los músicos, gracias por los cantores, gracias por el técnico, por el que toma la fotografía. Gracias, mi Dios, por el pastor, por la enseñanza, por la ofrenda, por los niños, por las maestras. Gracias, Señor, porque nos has permitido darte la gloria y darte la honra en esta mañana. Lleva a mis hermanos en bendición a sus hogares y quédate con los que se quedan en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, toma el control, Señor, de cada vida, de todas las cosas, las actividades en esta semana. Sabemos que usted lo tiene todo bajo control, pero en este día te pedimos que en esta semana puedas abrir, Señor, bendiciones hasta que sobreabunde en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos, menos de la presencia del Señor. Salúdense, Dios les bendiga.